Muy buenos días, Lick. Hola, ¿cómo estamos? Mi estimado Bangaye, mi estimada Gore Zamora, ¿cómo estamos? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Ya toda una costumbre estar aquí con el público, los Facebook lovers, los Café AMA lovers, que Eso, batalla mucho para mero. decirle, esos meros, compartiendo estos temas que son de interés y que pues siento que sirven de mucho para pues prevenir todo este tipo de situaciones en Sí. donde pues no sabemos cómo actuar, qué hacer, qué decir, ¿A y dónde muchas de las ir? ¿Con ocasiones, quién? y que muchas de las ocasiones lo único que hacemos es caer o entrar en una paranoia que no nos deja visualizar que el mundo o que la situación es muy amplia y que al final de cuentas, como vulgarmente yo lo digo, no le va a caer la voladora para nada, ¿sí? Entonces, esto es bien importante que se abran este tipo de espacios porque específicamente hablando del tema, ¿qué hacer cuando eres obviamente injustamente inculpado de una situación, de un delito? ¿Cómo podemos afrontarlo o enfrentarlo? Pues bueno, dirán, pues qué sencillo, ¿verdad? Simplemente guarde la calma, no pasa nada. En México hay un principio constitucional que se denomina presunción de inocencia. Este principio nos da para muchísimas cosas y hay un principio de no incriminación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que aunque nosotros digamos somos responsables, obviamente ese principio de no incriminación nos beneficia. ¿Qué podemos hacer? Mantener la calma, quedarnos callados, no decir absolutamente nada y esperar, obviamente, que la secuela procesal se lleve. Si nosotros estamos conscientes de que no cometimos ningún delito, yo creo que existen mil y un formas de poder estar en condiciones de acreditar que no lo cometiste. Si dicen que estuviste, obviamente, en cierto lugar a cierta hora, y pues obviamente no es cierto, pues debemos de demostrarlo. Es uno de los principios que procesalmente son necesarios para poder garantizar, en este caso ante un juez de control, esa inculpabilidad. Dígame, Gore. Ay, licenciado, es que se me están ocurriendo tantas ideas. Yo tengo un caso que nos hicieron Vámonos. llegar en alguna ocasión los Café Lovers de una persona de la tercera edad que fue inculpada de un delito que por supuesto no cometió, pero también hubo testigos, por supuesto, comprados o por ahí pues, que trabajaban con la persona que estaba inculpando a este ser. En lo que se resolvía, sí salió absuelto, sí le dieron sus disculpas, pero esto afectó también la salud de esta persona que, como le digo, era de la tercera edad y terminó falleciendo por esta situación. ¿Qué sucede ahí en esos casos? Él guardó la calma, fue y se entregó, seguro de que no había cometido ningún delito, pero mientras su salud se veía afectada, su reputación ni se diga. Bien, qué bueno que comentes este tipo de situaciones y muchas de las ocasiones, ¿sí? Café Lovers, no se llega hasta la última consecuencia. Específicamente en este caso que tú acabas de comentar, es muy importante decirle a la gente que el artículo primero constitucional establece una carga para el Estado mexicano cuando injustamente se lleva un proceso en tu contra y tú sales absuelto. Existe una responsabilidad patrimonial por parte del Estado para la reintegración, obviamente, de este tipo de situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Yo me la pasé 10 años en la cárcel, pero de esos 10 años me fregaste mi vida, trabajo, sociedad, Relaciones, claro. relaciones. O sea, es un perjuicio muy gravoso, en este caso, para la persona que pasó este tipo de situación. Y muchas de las ocasiones, ¿qué pasa con esto? Se quedan con los brazos cruzados, sabes que ya salí, ya libré, adiós. No, existe un procedimiento para, obviamente, hacerle efectiva esa responsabilidad al Estado mexicano, que muchas de las ocasiones, en la generalidad, no se llevan a cabo, ¿sí? Únicamente
terminamos nuestro proceso, salimos absueltos y se acabó. Entonces, para todas las personas que se encuentren o que estén pasando por este tipo de situación o que deseen iniciar, obviamente, una acción en contra del Estado mexicano, háganlo, litíguenlo, ¿sí? Acudan, obviamente, a estas instancias como la Defensoría de Oficio, que le puede apoyar si usted no tiene el recurso, o bien la Comisión Estatal de Víctimas, que también tiene asesores ahí especializados en la materia, o bien, si usted cuenta obviamente con el recurso, se puede acercar a un abogado particular que le puede asesorar para este tipo de situaciones. ¿Qué hubiera pasado en este caso de esta persona adulto mayor que falleció? Bueno, tiene obviamente su sentencia donde resultó absuelto. Quiero pensar que estuvo encarcelado o bajo prisión preventiva injustamente. Bien, esta persona que salió o que resultó absuelta tiene obviamente esa ventaja o esa acción, ese derecho en contra del Estado mexicano. Pero ya está muerto. ¿Quién lo hace? Bueno, en este caso, los familiares, ¿sí? Obviamente deben de abrir una sucesión intestamentaria. En esta sucesión intestamentaria se va a designar a un albacea provisional, y esa albacea provisional, que se va a convertir en definitiva, posteriormente tiene esa facultad de representación legal sobre el papá, sobre esta persona que falleció. Entonces, esta persona que va a fungir como albacea es el representante legal de esta persona que fallece, y tiene todas las facultades legales para poder instar ante las autoridades competentes este procedimiento que les digo, ¿sí? De la responsabilidad del Estado mexicano. ¿Por qué? Por su falta de política criminal, por su falta de seguimiento en el proceso, por ese error que cometió durante el proceso, donde injustamente esta persona que falleció estuvo privado de su libertad durante N número de años, ¿sí? Ahí Entonces, sí se puede. ¿Qué pasa cuando es el mismo Estado el que te está inculpando? Es decir, es bien sabido por muchos y por muchas que a veces nuestros oficiales pueden cometer errores y te atrapan pensando que eres otra persona. No se diga a las personas que llevan tatuajes, que están rapados, que su vestimenta pues parece ser de pandilleros, y que esto les hace pensar que están cometiendo algún ilícito, los agarran, les pegan y ya después, chin, me equivoqué. Entonces tratan de inculparles. Se sabe que a veces les ponen por ahí alguna arma, algo para inculparlos de un delito. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones, licenciado? ¿Qué podemos hacer si es el mismo Estado? Es la burocracia la que empieza ahí a enredar un poquito las cosas. Por principio de cuentas, alto con el fenómeno de la discriminación, que ya a nivel, obviamente, Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Tenemos criterios, ¿sí? La Corte y es más, o sea, tribunales internacionales, ¿sí? Tienen criterios firmes acerca de la no discriminación en cualquiera de sus aspectos. Este fenómeno generacional ya está súper desarrollado, ya es evidente, no nos podemos hacer ojos de hormiga, decir que no existe, no. Todo debe ser abierto, todos somos seres humanos, todos sentimos, todos vivimos, todos tenemos emociones. Entonces, en este sentido, si alguien pasara por ese fenómeno de discriminación, pues obviamente hay ciertas ventajas. ¿Por qué? Porque por principio de cuentas nadie puede ser detenido de forma arbitraria. Pero pues sabemos que los policías en ocasiones se exceden, ¿sí? Es que lo vi caminando con actitud sospechosa, X o Y. Bueno, pero debe de haber una razón realmente fundada, suficiente, bastante razonable, para poder estar en condiciones de... Hago mucho hincapié en este sentido porque muchas de las ocasiones nosotros, ante el desconocimiento, no sabemos, y con lo único que nos quedamos es que con que lo detuvo el policía porque lo vio,
con actitud de pandillero. Oye, ¿qué es un pandillero? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo lo describes? ¿Cómo lo tipificas? ¿Qué es pandillerear? Sí, es cierto. Existe obviamente, elementos en activo de la policía, ¿sí? Que usan Converse, que están tatuados, que usaron aretes, ¿sí? O sea, Empresarios no andan hay, así, no pasa exacta, nada, es más, doctores. no vayamos tan lejos, mismos choppers de varo, ¿sí? Que dices, ay, caray, ¿a poco sí? Pues Y que sí, pero además al son final de políticos cuentas, también. detrás de políticos, ¿verdad? Ahí tenemos varios en la mira, ¿sí? En el ojo del huracán. Digo, no podemos olvidarnos del buen Félix Salgado Macedonio. Recordemos también, ahorita es un líder social, ¿sí? Su hija acaba de ganar ahí en Guerrero. O sea, y son cosas que dices, ¿sabes qué? A la gente, y más en San Luis Potosí, somos bien mochotes, ¿sí? Y nos dejamos ver, Sí. nos dejamos llevar por la primera impresión. Esto está mal. Miren, muchas de las ocasiones sí sucede, porque no nos podemos eximir de la responsabilidad que cometen o que tienen los policías cuando aprenden a una persona por el simple hecho de que iba pasando y me pareció sospechoso, ¿sí? Pero esto está mal, esto no es correcto. El actuar del policía se rige bajo un protocolo de actuación policial y la gente, ¿sí? No lo sabe. ¿Sí? A partir del 2008 a la fecha, el área penal ha tenido un desarrollo muy significativo, que a pesar de que podemos decir eso, estamos en pañales. ¿Por qué? Porque a la hora de que juzgamos con un mal criterio y no juzgamos a seres humanos iguales que nosotros. Y esa es una de las desventajas, ¿sí? Vemos o tenemos en la mira una cosita que se llama sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es precisamente lo que nos dice, esa actitud de pandillero me da la tendencia para poder determinar que él cometió el delito, y esto está mal. Tenemos que ir más allá, sensibilizar y humanizar el pensamiento tanto del policía o como del operador jurídico o del operador del sistema penal, ¿sí? ¿Para qué? Para poder sensibilizar y decir, ¿sabes qué? Antes que cualquier cosa, antes que gay, antes que lesbiana, antes que pandillero, antes que lo que sea, es un ser humano. Y muchas de las ocasiones nos olvidamos de esa cuestión, o sea, estamos tan cerrados socialmente, pero legalmente hemos tenido un desarrollo muy significativo. Y eso es de lo que se trata este tipo de cápsulas, para que usted lo entienda y lo asimile y levante la mano y no se quede callado. No se quede con la primera que llegaron y le dijeron, no, es que con actitud pandilleril, sospechoso, lo agarré y ahí se queda. No. Oiga, además de guardar la calma, ¿cuál es el siguiente paso que debemos hacer nosotros? Porque podemos guardar la calma todo el tiempo, pero y entonces mientras los otros sí están actuando, ya vieron su error, ya están comprando, hay testigos, ya están haciendo cosas para tratar de torcer un poco la ley. Bueno, el siguiente paso es acudir a una asesoría profesional, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Hay dentro del gremio, dicen que al cliente hay que cobrarle con la lágrima fresca, porque si no, no va a pagar, ¿sí? Desgraciadamente, muchos de nuestros compañeros lo practican, ¿sí? Y esto es una situación injusta y eso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque se llegan a aprovechar de ese fenómeno principalmente de desesperación y de zozobra que causa el hecho de tener a un familiar detenido, Claro. ¿sí? Pero si nos vamos a lo real, establece el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales que si no se resuelve la situación jurídica dentro de las siguientes 48 horas después de la detención, tienes que liberarlo, si no es violatorio de derechos fundamentales, ¿sí? Y eso se aprovechan los ministerios públicos, se aprovechan los defensores públicos, se aprovechan los policías, ¿sí? Y al final de cuentas dicen, pues arreglamos dentro de las 48 horas para ganar un varito y después
no pasó nada, ¿sí? Hacen pensar a la gente que los están ayudando. ¡Ay, lo adoro, licenciado! Su Gracias. derecho constitucional, su derecho legal, su derecho humano. Hijo. Lo que les estoy diciendo es sumamente grave y fuerte y delicado. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrimos la cortina a la realidad que nos acontece como profesionistas del derecho, como víctimas de delito, como posibles inculpados o como operadores jurídicos del sistema, dices, oye, no marches, esto es una burla. Y discúlpenme, sí pudiera ser una burla ante el desconocimiento de todos, pero para eso existen este tipo de espacios, para dar a conocer a la gente y para decirles, señores, no se dejen engañar, no se presionen, sí, está detenido, pero si no cometió el delito, hay 1000 formas que se pueden encontrar para poder llegar a una solución. Oiga, también, si anda en el ojo del huracán, si anda en la calle, si anda exponiéndose, pues obviamente, pues existen ciertas tendencias que lo van a llevar a que usted, obviamente, sea responsable. Pero al final de cuentas, después de una investigación, porque después en las próximas cápsulas vamos a hablar de cómo se desarrolla una investigación, de cómo se lleva a cabo un proceso penal, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas del proceso penal? Para que usted se ilumine y vea que no es la situación tan obscura y tan imposible como muchas de las ocasiones con la lágrima fresca nos hacen creer. Por favor, licenciado, yo quiero ponerle pausa ahí a este tema porque está bastante profundo, porque tenemos que aprender muy bien cómo actuar cuando somos inculpados de un delito que no hemos cometido. Le agradezco muchísimo su participación del día de hoy y le quiero pedir que la siguiente semana continuemos con este mismo tema para que nos quede bien claro qué es aquello que debemos hacer. Primero guardar la calma, después buscar asesoría jurídica, por supuesto, con JC Consultores, con quien más. Y bueno, denos de una vez su teléfono por si alguien tiene por ahí algún caso. Vamos a dejar el teléfono es 5572359030 o bien al correo electrónico jmartinez@jcconsultores.com.mx o píquele a la web, es www.jcconsultores.com.mx o si no directamente a las redes sociales del programa con Bangaye o con Gore Zamora. Así tal cual debe ser. Muchísimas gracias, licenciado. Nos vemos la próxima. Nos vemos, Dios me los bendiga. Hasta luego.